Buenas noches, que el Señor les continúe bendiciendo, que la paz de Dios continúe en sus vidas, obrando de una manera preciosa, poderosa, como solamente la paz de Dios puede hacerlo en nosotros y a través de nosotros. Sean todos muy bienvenidos. Seguimos compartiendo este tiempo, este espacio en el cual sabemos que el Señor siempre tiene algo preparado para nosotros, porque la palabra de Dios es esa fuente inagotable de verdad, de ayuda, de sustento. Así que preparamos, dedicamos este espacio, separamos este tiempo para seguir llenándonos de la sabiduría de lo alto. Esa sabiduría que nos ayuda en nuestro diario vivir. Estos proverbios son para la vida práctica, son para los pasos en nuestra toma de decisiones, en las luchas que enfrentamos, en los problemas que tocan la puerta de nuestra vida. Tenemos sabiduría antes de emprender un proyecto, antes de tomar una importante decisión o decisiones pequeñas. Siempre es ideal, siempre es necesario acercarnos a la sabiduría de Dios. Y hoy terminaremos el capítulo 25 del libro de Proverbios. Estaremos meditando desde el verso 15 hasta el verso 28. Y estaremos muy pendientes, estaremos muy atentos a una verdad que nos enseña a lo largo al transitar por estos versículos, y que es la prudencia y el dominio propio. Debemos de poner en práctica la prudencia, porque la prudencia nos ayuda a evitar estar en situaciones difíciles y a evitar dar pasos en falso en nuestra vida. Pero el dominio propio nos ayuda en los momentos en que ya estamos en algunas situaciones difíciles, complicadas, cómo debemos responder, cómo debemos reaccionar. Ahí entonces está presente el dominio propio. Con eso en mente, vamos a pedirle al Señor sabiduría y dirección de lo alto, y luego estaremos leyendo estos versículos para así adentrarnos en la sabiduría de la palabra de Dios. Señor, gracias nuevamente por este espacio, por este tiempo. Gracias, Señor, nuevamente por permitirnos abrir tu palabra, Señor, ese tesoro, esa palabra viva, eficaz, Señor, que tanto necesitamos en nuestro diario vivir. Gracias por tu sabiduría. Ayúdanos, Señor, socórrenos. Bendice a cada persona que ha de estar meditando, reflexionando, escuchando, Señor, tu verdad. Te lo pedimos en esta hora, Señor, dejando este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, para quien siempre sea toda la honra y toda la gloria. Así que, mis amados, acompáñenme en la lectura y luego estaremos viendo esas gemas preciosas en cada uno de estos versículos. La palabra de Dios dice así: con larga paciencia se aplaca el príncipe, y la lengua blanda quebranta los huesos. ¿Hallaste miel? Come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. El que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre. Si el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua, porque ascuas amontonarás sobre su cabeza, y Jehová te lo pagará. El viento del norte ahuyenta la lluvia, y el rostro airado la lengua detractora. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras.
Como fuente turbia y manantial corrompido es el justo que cae delante del impío. Comer mucha miel no es bueno, ni el buscar la propia gloria es gloria. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Muy bien, mis amados, qué porción de la escritura más preciosa. Hay muchos consejos, diversos consejos, hay toda una fuente de sabiduría práctica. Son proverbios que nos hablan de lecciones morales, de lecciones éticas, nos habla de la prudencia y nos habla del dominio propio. Por lo tanto, menciona en el versículo 15 con larga paciencia, la paciencia asociada directamente a la prudencia. ¿Cómo debemos de ser prudentes? ¿En qué tenemos que ser prudentes? En nuestro hablar, dice, y la lengua blanda quebranta los huesos, en nuestra prudencia, en el momento de hacer de algo bueno un exceso, puede ser la comida, puede ser el placer, puede ser cualquier tipo de área en la vida que no es mala en sí misma, pero que todo exceso entonces ya desvirtúa su razón de ser. Dice, hallaste miel, dice, come lo que te basta, no comas más de lo debido. Mucha miel puede empalagar, mucha miel puede darte náuseas y causarte vómitos. También dice, hay que ser prudente, detén tu pie de la casa de tu vecino. No es que no haya un momento para visitar, no es que no haya un momento para ir donde nuestro vecino, sino que no estar constantemente, diariamente, permanentemente allí, porque va a llegar un momento en que la persona dice, se va a hastiar y hasta el punto de aborrecerse, rompen las relaciones, se daña la confianza. Por lo tanto, debemos de ser prudentes en la paciencia, en nuestro carácter, en nuestra lengua, en los placeres de la vida y también en las relaciones interpersonales, ¿no? Por lo tanto, qué importante es evitar esas situaciones donde por no usar la prudencia, entonces después haya que tener mucha paciencia para sobrellevar las consecuencias que nos traen el actuar de una manera precipitada, actuar de una manera no consensuada, actuar de una manera que no edifica. Mis amados, mire, dice también esta hermosa porción de la palabra, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo falso testimonio. Nuevamente nos resalta, nos recalca, nos recuerda, nos reitera de los peligros de dejar que la lengua tome el control de nuestra vida. Nos habla del dominio propio, guardar nuestros pasos, guardar nuestros pensamientos, guardar nuestra lengua, guardar nuestro corazón. Vea, dice, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío o el que sobre el jabón echa vinagre. Entonces nos habla acerca de la prudencia, nos habla acerca del dominio propio. ¿En qué debemos de entonces deleitarnos? ¿En qué debemos de concentrarnos? Bueno, en ser pacientes los unos con los otros, en dar una palabra blanda, una palabra de sabiduría, en disfrutar las cosas sin excesos, la comida, el tiempo libre sin llegar a la ociosidad, en visitar con propósito, con sentido, en momentos específicos, en proveer para aquellos que están necesitados. Vea cómo dice el verso 21, si el que te aborrece, no únicamente el que está bien contigo, el que te aprecia, el que te ama, dice,
dice, el que te aborrece, allí es donde está el meollo del asunto, el que te aborrece tuviere hambre, dale de comer pan, y si tuviere sed, dale de beber agua. Solamente estos principios morales y éticos nos los puede dar la palabra de Dios. Y dice, y Jehová te lo pagará. Así que no debemos esperar nada a cambio, solamente lo que el Señor en su voluntad, en su misericordia quiera darnos como algo de gracia por ser obedientes, por ser leales a la palabra de Dios, por ser lo que tenemos que ser, cristianos, demostrar el Espíritu de Cristo en nuestra vida. Mis amados, entonces, hay algo importante a resaltar aquí en cuanto al dominio propio. Si bien es cierto, debemos de cuidarnos de los excesos, de comer, menciona miel, hasta que ya nos dé un punto de náuseas, es importante recordar que la palabra de Dios es comparada con la miel que destila del panal. Entonces allí sí no hay ningún límite, allí sí no hay que tener cuidado a los excesos. En esas áreas, ahí sí tenemos que desbocarnos, dedicarnos, profundizar en el estudio de la palabra. Ahí sí es importante hacerlo. ¿Por qué? Vea cómo dice el versículo 25. Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. La palabra de Dios es comparada con la miel verdadera, la que realmente sacia, dulce. Es esa palabra que alimenta, que renueva. Entonces allí sí no tenemos que tener cuidado de excesos, ahí no tenemos que excusarnos de algún tipo de dominio propio. No estudies mucho la palabra, no sea que te vuelvas loco, o sí, no, ahí tenemos que entonces dedicar tiempo, profundizar, esforzarnos. ¿En qué también debemos de dedicarnos y esforzarnos? Vea, dice, detén tu pie de la casa de tu vecino, no sea que hastiado de ti te aborrezca. Debemos de tener cuidado en acudir constantemente a nuestros vecinos, a nuestros amigos, para que no, debido a un exceso, no haya un rompimiento en las relaciones. Pero cuando acudimos a la presencia de Dios, entonces allí no hay límites. Dios no se va a enojar, Él no se va a excusar, Él no se va a cambiar de humor porque estamos yendo constantemente a su presencia. No, al contrario, el Señor desea, anhela que vayamos constantemente, continuamente, permanentemente delante de su presencia en oración. Nunca será suficiente más oración. Debemos de orar más, orar más. La palabra de Dios nos dice que oremos sin cesar, que oremos en todo tiempo, que hagamos de la oración nuestro diario vivir. Pero sí, debemos de evitar ir seguidamente de una manera insidiosa donde nuestros vecinos, pero a la presencia del Señor sí debemos de acudir, correr, sumergirnos, entrar en su presencia, pasar tiempo, horas en la presencia de Dios, en oración, meditando en la palabra. Entonces allí no debemos de cuidarnos de excesos, y a veces hacemos todo lo contrario. Nos cuidamos del exceso de estudiar la palabra o de orar, pero no nos cuidamos de los excesos de darle rienda suelta a las visitas a lugares o personas, o a pasar tiempo en pasatiempos, diversiones que nos roban muchas veces el tiempo precioso que debemos de dedicarle a nuestro Señor. También hay algo precioso en este salmo, dice, en este proverbio, perdón, dice, como diente roto y pie descoyuntado es la confianza en el prevaricador en tiempo de angustia. A veces confiamos libremente, a veces confiamos
abiertamente, y a veces tenemos que tener cuidado. Bueno, el Señor confió en sus discípulos y lo traicionaron, lo abandonaron. David confió en sus seguidores, en sus familiares, en sus hijos, y también lo traicionaron y le hicieron mucho daño. Pues nos llama, ¿no?, a tener prudencia en quién debemos de confiar. Confiemos en aquellas personas que confían en el Señor. Dediquemos en nuestra abierta confianza en aquellas personas que aman estar en la presencia del Señor. Escuchemos a aquellas personas que escuchan al Señor. Busquemos, sí, en momentos de necesidad, en momentos de angustia, aquellas personas que buscan la presencia del Señor, y así nos ayudarán también a fortalecernos. También dice el Proverbio 20, el que canta canciones al corazón afligido es como el que quita la ropa en tiempo de frío, o el que sobre el jabón echa vinagre, ¿no? Es algo sin sentido, es algo contradictorio en tiempos de aflicción, poner canciones que incrementen la aflicción, porque nos van a terminar de destruir, nos van a terminar de abatir, y eso es una autoflagelación, es un daño que nos infligimos a nosotros mismos. ¿Qué nos dice la palabra? Bueno, el libro de Santiago en el Nuevo Testamento dice: si hay alguno afligido, dice, haga oración. ¿Hay alguno alegre? Pues cante salmos. Entonces, ¿qué debemos hacer en tiempos de aflicción? Orar, buscar el rostro del Señor, la presencia del Señor, y no añadir a la aflicción más aflicción a través de cantos que lo que hacen es incrementar nuestro dolor, nuestra desesperanza, nuestro desasosiego, nuestra incertidumbre. No, al contrario, debemos de salir del estupor, debemos de salir de ese estado y acudir al Señor, porque Él es el que nos fortalece, nos levanta, nos sostiene. Él es el que nos ama verdaderamente, Él es el que nos ama con sinceridad. Podemos acudir a Él, a su presencia. Siempre sus brazos estarán abiertos para recibirnos, siempre sus oídos atentos para escucharnos, siempre su corazón dispuesto para amarnos. Entonces, no, mis amados, no cantemos canciones afligidas a un corazón afligido. Y por lo tanto, mis amados, terminamos en este precioso, esta porción de los Proverbios. Verso 27 dice: comer mucha miel no es bueno. Nuevamente nos reitera la prudencia y el dominio propio. El Nuevo Testamento nos enseña claramente que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y también la segunda carta de Pedro nos menciona acerca de las virtudes, acerca de nuestra nueva vida en Cristo Jesús, que Dios nos ha permitido a través de la obra del Señor participar. Inclusive menciona allí de la presencia de Dios, de la persona de Dios en nuestras vidas. Entonces dice que debemos de añadir a nuestra fe virtud, a la virtud, dice, conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Qué importante, qué necesario es que podamos seguir creciendo, porque dice que después al dominio propio dice: añadid paciencia, y a la paciencia añadir gracia, y a eso añadirle también amor al final, como la corona de las gemas preciosas. Pero menciona que al conocimiento y a la virtud hay que añadir dominio propio, y que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Debemos crecer en el dominio propio, debemos crecer en ese fruto que nos da el Espíritu Santo. Usar la prudencia para no meternos en situaciones que después vamos a lamentar, y a veces enfrentamos situaciones que
por diversas razones no podemos evitar, y los peligros llegan, las presiones llegan, las crisis llegan, y entonces el Señor nos ha dado el dominio propio, esa capacidad de controlar nuestras reacciones y de depender de la gracia de nuestro Dios. Y mis amados, termina diciendo: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Termina hablando acerca de las consecuencias de no tener dominio propio. Es como ese espíritu que no tiene rienda, es como el caballo que va desbocado, sin freno, y hace cualquier tipo de locura. Pero en el Señor nos capacita y nos llama a crecer en el dominio propio, y nos llama a crecer en la prudencia, en nuestro corazón, en nuestro diario vivir, en nuestros pasos, en nuestros labios, en toda nuestra manera de vivir. Qué hermoso y qué precioso es saber que todo eso podemos hacerlo y ser porque el Señor nos ha traído las buenas nuevas. Mire cómo dice el verso 25: como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Qué precioso es cuando, por ejemplo, nuestros padres viajaban y regresaban de otros países, otra ciudad, y nos traían buenas nuevas, nos traían regalos, nos traían saludos. Eso era agradable, pero qué más importante que eso es, qué más agradable que eso es, saber que las buenas nuevas no solamente vinieron de lejanas tierras, vinieron de lo alto, vinieron del cielo. Cristo descendió y Él encarnó esas buenas nuevas de salvación. Estábamos perdidos, pero Cristo Jesús vino para darnos vida y para darnos abundancia. Esas son las buenas nuevas que debemos de atesorar en nuestros corazones y que debemos de compartir con todo aquel que no ha refrescado su vida con esa agua fría que calma la sed. Gracias, Señor, gracias por tu palabra, gracias, Señor, por esta porción tan maravillosa. Ayúdanos a continuar durante la semana reflexionando y meditando en esta tu verdad, en esta tu palabra. Bendice a cada persona que esté escuchando en esta hora. Ayúdale, Señor, a ser prudentes. Ayúdale, Señor, a tener dominio propio. Ayúdale, Señor, a acudir a tu palabra constantemente, permanentemente. Ayúdales, Señor, a que entiendan que tú estás dispuesto, Señor, a recibirnos, a escucharnos a toda hora, en cualquier momento. Gracias, Señor, por esas buenas nuevas que vinieron desde lo alto, que nos sacian, que nos dan esa agua fría, refrescante, y que nos ayudan, Señor, a seguir adelante en esta buena batalla de la fe. Gracias, Señor, por tu iglesia. Gracias, Señor, por cada vida que ha de escuchar esta tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, cada miércoles una mirada a los proverbios. Estamos avanzando ya, llegamos el próximo miércoles al capítulo 26, y de la misma manera le invitamos cada domingo. Hay júbilo, hay gozo, hay celebración, y podemos entonces acudir como un solo cuerpo a adorar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Domingos 11 de la mañana, Alianza Cristiana y Misionera, Casa de Oración, Brandon, Florida. Dios les bendiga, Dios les guarde.